Muy buenos días, don Bienvenido Rodríguez Durán, doña Isabel Rodríguez. Bienvenido Rodríguez León. Don Álvaro, un abrazo en la distancia. Buenos días a la República Dominicana. Miren, yo vi al presidente Luis Abinader ofreciendo unas declaraciones en público luego de ser abordado por los periodistas en torno al tema que tiene que ver del pacto eléctrico y la convocatoria al CES del pacto eléctrico, que en lo personal no entiendo el porqué de la convocatoria, porque probablemente si se está convocando al CES es para variar el pacto eléctrico, y no entiendo por qué hay que variar el pacto eléctrico. No tiene sentido esa convocatoria, pero el presidente sabe más que yo. Yo creo que él está gobernando en una situación muy difícil. Ya el presidente se está convenciendo del nivel de debilidad de las bases sociales que tiene tanto su partido como el gobierno. Está nadando ahora en contracorriente y haciendo un alpinismo político de cara a un proceso electoral que apenas faltan unos 19 meses. Entonces, el presidente ahora está trabajando en un doble propósito. Primero, tratar de satisfacer las necesidades fundamentales de su pueblo. Y segundo, tratar de ver cómo puede mantener o mitigar por lo menos lo que es ese drenaje que tuvo o ha tenido o viene obteniendo de la base social que le llevó al poder. Una clase media delirante que en un momento entendía la necesidad urgente de que la República Dominicana tenía que cambiar el modelo de gobernar, tenía que llevar un presidente nuevo, el hartazgo de 16 años corrido de un partido de la Liberación Dominicana, muchos de esos años en alguna ocasión expresado por el nivel de arrogancia de muchos de sus funcionarios. La gente se hartó en medio de una crisis electoral y en el punto central de una división de un partido político cuya fracción de ese partido político terminó construyendo un pacto político y un pacto electoral con el presidente Luis Abinader, que le facilitó, obviamente, obtener cerca del 52% del electorado, en medio de una pandemia donde apenas votó el 55% de los votos, de los 7.5 millones de dominicanos que fueron convocados. Votaron 475,000, 450,000 dominicanos aproximadamente. Eso representa 4 millones. Sí, 4 millones, gracias por la corrección, 4 millones y medio de votantes, que representa aproximadamente cerca del 55%, y que de ese 55% de votantes, el partido obtuvo un 52% expresado aproximadamente en un 26% de la población o de los convocantes a ese evento. En medio de una situación de una geopolítica que obviamente también afectó al Partido de la Liberación Dominicana, porque disparó las alertas de los Estados Unidos frente a la firma de 20 puntos que firmó el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana con China, que incluía la instalación en la República Dominicana de la tecnología 5G, hay que recordar, la entrega del puerto de Manzanillo, que hay que recordar, donde la oligarquía de la República Dominicana desfiló por la plaza de Tiananmen en esa gira extraordinaria que se hizo en esa visita a China, y donde nosotros tuvimos la presencia aquí
de altos funcionarios del gobierno chino en la República Dominicana. Y en medio de toda esa situación sale este partido del poder. Parece ser que el presidente ya está entendiendo las razones por las cuales salió del poder y está tratando de hacer alpinismo político. El presidente decía, bueno, todos firmaron el pacto eléctrico y ahora lo están criticando. Y yo le digo, presidente, es cierto, todos firmamos el pacto eléctrico. Pero, presidente, una cosa es que se firme el pacto eléctrico y otra cosa es la aplicación esquemática del pacto eléctrico. Porque para eso es que son los gobernantes, porque el tema no está en que se viole el pacto eléctrico. Nadie está pidiendo que se viole el pacto eléctrico. El tema está en la prudencia y en el momento en que se apliquen la cláusula del pacto eléctrico. Ya el pacto eléctrico está firmado. Todos sabemos hacia dónde vamos. Y como en principio se tomaron medidas de corte administrativa óigame bien, de corte administrativo para no aumentar la tarifa eléctrica en medio de una pandemia de salud, porque se hizo de manera administrativa. Perfectamente ahora eso se puede hacer de manera administrativa. ¿Y quién ha dicho que se está violando el pacto eléctrico con eso, presidente? Con eso no se viola el pacto eléctrico. La información de suspender la tarifa no se viola el pacto eléctrico. Ahora, hay otro aspecto del pacto eléctrico que se puede aplicar perfectamente sin necesidad de iniciarlo con el incremento de la tarifa, como es la reducción de los gastos operativos y la reducción de los costos y la reducción interna del sistema eléctrico, porque eso forma parte del pacto eléctrico. O la misma decisión de disolver la CDEE, que está dentro del pacto eléctrico y se está haciendo de manera administrativa. Hoy, ¿por qué nosotros no? Porque pero está bien, pero se está haciendo de manera, porque ya es un mandato del pacto eléctrico y hay una intención y el gobierno incluso ha anunciado ya una comisión para el inicio de la disolución de la CDEE. Y eso se hace de manera administrativa. Pero dentro del pacto eléctrico también nos comprometimos todos a reducir todo lo que son las pérdidas y los gastos operativos del sistema eléctrico. Y yo pregunto, ¿qué ha ocurrido desde la firma del pacto eléctrico a la fecha? Bueno, un incremento, un aumento del déficit del sector eléctrico, presidente. Entonces, si bien es cierto que tenemos que hacer un desmonte del subsidio eléctrico, porque el gobierno también está subsidiando, por un lado, pero los consumidores también estamos subsidiando el sistema eléctrico, por otro lado, cuando nos dan largas tandas de apagones y nos facturan los apagones. Nos facturan los apagones que nos dan. Pero este gobierno promovió el incremento del déficit cuando el propio administrador de Edenorte, el señor Morrison, vino aquí y dijo, hemos conectado a todas las personas que estaban desconectadas y hoy tenemos energía eléctrica en toda parte. Y cuando le preguntamos, ¿y cómo se están cobrando? No tenemos medidores ni tenemos contadores. O sea, hemos incrementado el déficit porque hemos conectado el país entero sin medidores ni contadores. Pero yo quiero que me digan cuándo fue la última vez que aquí se instaló un contador en una residencia. O cuándo fue la última vez que aquí se instaló un medidor eléctrico en cualquier establecimiento comercial. Entonces, si el problema está fundamentado en el tema, yo creo que eso no tiene que ir. Ojalá los propios partidos políticos entiendan la realidad primero que está viviendo el país, pero al mismo tiempo también que fijen una posición. Estamos convocando al Consejo Económico y Social, que es un órgano consultivo, no deliberativo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la agenda? La agenda es modificar el pacto eléctrico. Un pacto eléctrico que terminó prácticamente en un parto eléctrico. Y terminó en un parto eléctrico porque en plena campaña electoral, cuando se le propuso al hoy gobernante partido Revolucionario Moderno firmar el pacto eléctrico, dijo que no lo iba a firmar. Y puso como condición 10 puntos para firmarlo. 10 puntos para firmarlo. Probablemente cuando asumió esa posición pensaba que nunca en la vida llegaría al poder. Y tal vez se subestimaron.
Dijo, bueno, como nosotros no vamos a llegar al poder, vamos a agarrar y vamos a condicionar estos 10 puntos y nosotros no vamos a firmar el pacto eléctrico. Cáspita. Llega el Partido Revolucionario Moderno al poder y hay que firmar el pacto eléctrico. Bueno, pues se firma el pacto eléctrico y yo quiero ver de esos 10 puntos que sugirió el Partido Revolucionario Moderno, cuáles ha aplicado 2 años después de haber firmado el pacto eléctrico. Entonces, yo entiendo que los presidentes son una especie como de salvavidas y que a veces sus funcionarios cometen gazapos, cometen errores como el que acaba de cometer el señor Seara Hatton, que no está manejando temas de área económica, pero si me inmiscuye un tema de área económica o para distraer o para meterle un petardo al gobierno, otro petardo de lo tanto que le han metido. No, yo no creo que ese fuera el propósito. Miguel Seara Hatton es un hombre que siempre ha sido muy coherente. Y si tú le preguntas a él si él cree que se necesita una reforma fiscal, él te va a decir que sí. Y te lo va a decir sinceramente, porque eso es lo que él siempre ha planteado. No dudo eso. Ese es su historial. Pero no dudo eso. El problema... Yo no creo que fuera con el interés de hacerle un daño al gobierno en este momento. Felipe una vez dijo aquí que a él le quedaban más ayeres que mañana. Que él tenía más ayeres que mañana. Y los ayeres de Seara Hatton denotan, denuncian, lo describen como una persona con esa firmeza en decir lo que piensa, pero además muy lejos de ser un perverso para hacerle eso al gobierno. Yo jamás en la vida haría un planteamiento de esa naturaleza frente a Miguel Seara Hatton. Ahora, cuando a ti te designan en una función pública, retíralo del petardo. Retíralo del petardo. No, un petardo. Y te voy a explicar por qué, porque yo tengo que explicarlo. Porque lo primero que tú haces cuando te nombres en una función pública es quitarte el casete de lo que tú tienes o de lo que has sido y concentrarte a poner en marcha la política pública del ministerio que tú representas. Ya entendí. ¿Entiendes? ¿Sabes lo que en nada aporta esas declaraciones al gobierno, ni siquiera su pensamiento económico en estos momentos. Él está desorientado en cuanto al cargo que tiene hoy, el que tenía. No ha hecho el crossover todavía. Está desorientado. No ha hecho el crossover todavía. Y como no ha hecho el crossover, probablemente él estaba pensando como ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, no como ministro de Medio Ambiente. Y viene y coloca un ingrediente. Pero como él, otros. El tema de la tarifa eléctrica, señor, ¿y a quién se le ocurre incrementar los servicios en medio de una crisis energética mundial, en medio de una crisis alimentaria, en medio de un nivel de inflación de todo el tamaño? ¿O no sabían los técnicos que estaban alrededor del presidente, del presidente Luis Abinader, que una vez incrementada ese nivel de inflación que ronda el cerca del 7 al 8% de la República Dominicana se le aplica? Que los costos de incremento de los combustibles del mercado internacional también se le aplican. ¿No lo sabían? ¿O estamos comprando nosotros todavía combustible a $30 el barril? Obviamente que lo sabían. Porque yo supongo que a la persona que el presidente de la República que tiene ahí son personas duchas, son personas con un alto nivel de inteligencia extraordinario. Entonces yo digo una cosa, el presidente no puede seguir de perdonar vida. Entonces de repente como este tipo de cosas que te meten a ti la cabeza en una piscina o en una playa, te ahogan y después que esto está moribundo, entonces te dan respiración artificial boca a boca para que tú seas el que le agradezca la vida a la persona que intenta quitarte la vida. Llévatelo, Cundo.